Bienvenidos a esta nueva entrega de Conversaciones. Vamos a sostener un diálogo ameno, interesante, con un amigo de muchos años. Es una figura política prominente en la República Dominicana, recientemente designado como presidente del Consejo de Indotel, querido amigo Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Un gusto. Gracias, gracias. Guido, llegaste a Indotel y uno siente que hay una suerte de revolución. Noticias importantes, rápidas. Este primer tiempo en Indotel, estos primeros días, estas primeras semanas, ¿cómo puedes resumirlo? De mucho trabajo. Pero fundamentalmente yo debo decir que nosotros hicimos un proceso de transición silencioso. Porque yo supe de antemano el espacio de participación que tenía en el gobierno y debo admitir ya de manera formal que todos los miembros del Consejo me dieron una colaboración, incluyendo a Nelson Arroyo. Okay. Transfirieron toda la documentación. O sea, que eso te ayudó bastante. Sí, claro. Las líneas institucionales, esos conceptos de continuidad. Y sobre esa base comenzamos a desarrollar. Yo siempre digo que Indotel es una institución que, aunque tiene una importancia por el rol de las telecomunicaciones, es una institución que tiene un marco legal un poco obsoleto. Me explico. En el año 1998, mediante la ley, se creó el Indotel. Sin embargo, el esquema de telecomunicación ha ido a tanta velocidad que el armazón legal tiene niveles de rezago. Por ejemplo, tú vas a la ley hoy, te habla de fax. Entonces, siempre es un desafío constante y sobre todo las cosas, en el siglo XXI, las soluciones a muchos de los temas nodales de la sociedad dominicana, en cualquier parte del mundo, tienen un componente tecnológico. Y el esfuerzo de nosotros es generar una reducción significativa de la llamada brecha digital y ejercer una gestión de tecnología al servicio de la gente. Mira cuál ha sido el problema. En el siglo XXI, el no tener acceso a esas herramientas tecnológicas, cuando tú provienes de sectores socialmente excluidos, tú eres doblemente pobre. Porque el analfabetismo del siglo XXI es tecnológico. Esencialmente. Frente a esos acontecimientos, hemos comenzado una agenda institucional. Hay aspectos pendientes que son propios de mi personalidad que he ido incorporando al esfuerzo, pero he sido bien recibido, gracias a Dios, por todos los sectores. Guido, yo quiero que adentremos esta parte de la conversación, hablar de política y tu vinculación temprana con la figura de José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo se da eso? Yo sé que tu entorno y tu propia familia tenía una participación muy activa en la política, pero ese nivel de identificación, ese clic con Peña, ¿cómo se da y cómo tú vas construyendo esa relación? Eso tiene una razón histórica. Cuando Juan Bosch se va del país a Benidorm, fue candidato en el año 1966, él se va de noviembre del 66 y retorna en marzo del 70. En ese periodo, el Movimiento Popular Dominicano, que era un partido donde mi padre era la cabeza, estableció un vínculo con el doctor Peña Gómez. Una época de mucha dureza, mucha intolerancia política, mucha convulsión, y efectivamente tuvieron una muy buena relación. Mi padre lo asesinan y después Peña mantiene una relación a tal punto que en el 74, cuando se forma lo que se llamó el Acuerdo de Santiago, mi madre, ya era viuda, era vocera de ese grupo, que defendía la candidatura del cambio de ese momento, que era Guzmán, el 74, y Wessing, que era el candidato vicepresidencial. Tuvimos relaciones buenas. Mi casa era una especie de centro de actividad política, Peña iba mucho, y en esa dirección él fue generando un sentimiento de afecto. Yo comencé a estudiar Derecho y siempre me buscaba, yo lo buscaba, y cuando terminé la universidad, yo terminé muy joven, tenía 21 años cuando terminé la universidad, y él me hizo mi recommendation letter. 2 personas me firmaron mi carta de recomendación. Jorge Suberoiza, que era mi profesor, director de la Escuela de Derecho, y el doctor Peña Gómez. Sin lugar a dudas, la razón histórica hacía un clic natural. Pero cuando él iba a Estados Unidos, yo era un estudiante de un programa de New School for Social Research, una universidad muy liberal de la ciudad de Nueva York, entonces siempre me buscaba. Yo lo buscaba, me daba tareas. ¿Qué hablabas con Peña en esa época? De todo. Yo, por ejemplo, le llevé a mi universidad a un programa de Latin American Studies. Entonces, él, ¿qué era lo que le deleitaba? Hablaba de política internacional,
Yo recuerdo que cuando la crisis del 94, 96, yo todavía era estudiante allá en el 94, y ellos me mandaron a los headquarters de JC Jackson. Hay una foto que yo me tiré con JC Jackson, imagínate, porque tenía vínculos. Además, en ese momento en la ciudad de Nueva York se desarrolló un precedente importantísimo. David Dinkins, que era un afroamericano, fue el primer afroamericano que ganó la alcaldía de Nueva York, era muy amigo de Peña. Entonces eso me generaba un tipo de relación. Cuando yo concluí mi proceso de formación en los Estados Unidos, había que devolverle al Estado, por una parte del financiamiento, una cosa que se llama Work Study Program, estudio y trabajo. Entonces yo, ¿En qué consistía ese bueno, trabajo? yo tenía que devolverle a New School En servicio, ¿no? como 6 meses de algo que me gustaba. Y había una dominicana que todavía está viva, gracias a Dios, se llama Isolda Peguero, una periodista que trabajaba en Telemundo, la cadena. Y ella, por esas cosas de la vida, yo iba a un edificio de donde Rafael Trinidad, que era el presidente del partido allá, ella vivía abajo, veía mis inquietudes, 23 años tenía. Y me llevó a la cadena Telemundo. Y yo hacía reportajes legales. En Telemundo. Sí. Bueno, no era a cambio de nada, sino un programa de estudio y trabajo. Claro. Y duré 6 meses. Eso. Y después regresé al país y el doctor Peña Gómez, bueno, me encausó. Mi esposa siempre me impugna. Yo la conocí estudiando en la universidad. Y yo le dije 3 mentiras piadosas. La primera. Mira, la verdad es que yo no me voy a dedicar a la política. 1. 2. La segunda, mira, la verdad es que los temas públicos como que no me interesan mucho. Yo tangencialmente me voy a dedicar a eso. 2. Y la tercera, nunca voy a aspirar a cosas. Ninguna de las 3 la cumplí. Por eso cada vez que ella me ve en una actividad estrictamente académica me dice, ya, le valió la pena casarme contigo porque tú sabes cómo son las esposas. Entonces, la actividad pública te genera una intensidad y ella casi siempre no está muy de acuerdo con eso. Los días finales de Peña, ¿estuviste cerca? Sí. ¿Cómo viviste una etapa donde se cerraba el ciclo vital de un hombre como Peña, de su dimensión? Yo lo vi 2 días antes de morirse, mira por qué. Había una publicación y Hugo Tolentino, Nelson Marte y a mí, el doctor Peña Gómez nos enseñó un documento que había que traducir en inglés, de inglés a español. Y se hizo la traducción para una respuesta al periódico. Él me llamó. Él vivía entre Cambita, que era donde se actuaba, y pasaba tiempo en la capital. El día anterior le había caído agua en una actividad política. Sí. Y yo lo vi un poquito agripado. Entonces él me decía, mira Guido, tal cosa. Entonces hice la traducción, se la entregué al doctor Tolentino Dit y fui a la casa de Hugo Tolentino, que quedaba en ese momento en la Abraham Lincoln, casi llegando a lo que es la Dirección General de Aduanas. Bueno, por los frentes de un hotel. Exacto. Hice la traducción y el doctor Tolentino Dit trabajó en ella. Yo me fui a mi casa y en la noche me llamaron que se había muerto. Eso pasó. Yo cogí para San Cristóbal de una vez. Y siempre me extrañó que cuando yo llegué a la casa había pocas personas. Pero había 2 gente que lo vi y me extrañó. No por nada malo. Estaba Taína Gotró. Pero no habían 40 personas. Y Roberto Santana. Uno siempre hace los empates. Uno dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por dónde estaban ahí? Y eso me sorprendió. Guido, luego de la desaparición física de Peña, se produce la llegada de Hipólito Mejía al gobierno, del PRD, tuviste una participación como consultor jurídico siendo muy joven, y luego el partido sale del poder en el 2004 y vienen unos hechos desafortunados desde el punto de vista electoral para las elecciones del 4, las elecciones del 6, el 10, el 12 y demás, hasta la conformación del PRM con gran parte, casi la totalidad de la estructura PRDista, con gente nueva incorporada, complementándolo, y tenemos ya poco más de 4 años de ejercicio del PRM y de Luis Abinader. En ese trayecto de esos años fueron luchas muy consistentes de tu parte. ¿Cuál ha sido
el elemento más representativo? ¿Qué recoges de esa experiencia de debates políticos, de aspiraciones que se vieron truncadas en un momento determinado? Quisiste ser en algún momento secretario general del partido, se generaron muchas situaciones. Esa experiencia, ¿cómo la ves ahora en retrospectiva, que forma parte fundamental de tu vida política, de tu carrera? Fíjate, la consistencia a veces es un camino largo, pero genera dos visiones de resultados positivos. La respetabilidad de aquellos que, aunque no coincidan contigo, tienen plena conciencia de lo que tú estás haciendo es correcto. Y una tranquilidad que es innegociable, la de tu conciencia. Yo nunca he asumido causas por coyuntura, hasta en el béisbol. Yo soy de las estrellas. Entonces, frente a ese acontecimiento hay una conformación, hay un temperamento que uno lo va posicionando, condicionando, pero tu esencia tú no puedes renunciar a ella. Otra lectura importante. Yo lo que sí creo que a la política dominicana del siglo XXI hay que devolver los elementos que caracterizaron una forma de hacer la política hace 50 años. El sentido del compromiso, la fe, la vinculación de la gente a las causas que cree. ¿Por qué 30 años después de su desaparición la gente piensa en Peña, Bosch y Balaguer? ¿Por qué? Porque marcaron la sociedad con un tipo de conducta. El que hablaba con Peña, a mí me preguntan mis amigos, ¿qué era hablar con Peña? Eso era un pasaporte al cielo. Porque era una persona, no solo que tenía un trato considerado, sino una visión amplia de la vida también. No, y por ejemplo, Peña, hay un libro que a mí me marcó, de David Osborne, se llama Reinventar el Gobierno. Me gusta mucho en inglés. Que era el libro que usaron los Clinton para transformar los modelos políticos demócratas. Y yo estaba con él, y él me dijo, lea ese libro. ¿Está bien? Lo leí efectivamente. Y oh, sorpresa de la vida. Me llamó y me dijo, Guido, ¿qué tú crees del libro? Tal y tal cosa. Yo dije, pero ¿cómo un hombre que está tan ocupado se detalla con esto? Otra vez me dio un boche, porque una actividad que se hizo aquí en INTEC, ya yo llegaba, yo he impartido docencia toda mi vida, ahora he hecho un paréntesis, y yo dije, en su presencia estaba el doctor Carlos Dores, yo lo tengo en gloria, yo dije que el doctor Peña Gómez era el más democrático de los caudillos dominicanos. Con él ahí. Con él ahí. Me dijo, ven acá, móntate en el carro, vamos. Yo no. Pero mami, tío me dijo, tú tienes razón, pero no me lo digas. Era una relación. No, buena. Y Peña, que era un hombre desprendido con el dinero, yo hago una historia que es imborrable para mí. Peña me regaló el dinero de yo regresar después de mis estudios. Sí. Claro, él me regaló $10,000 en el año 94. Eso era todo el dinero del mundo. Mira, yo pagué la mudanza, le regalé un carro Camry que compré en Upstate New York a mi esposa y me quedó dinero. Yo me imagino. Sí, porque él me preguntó en el carro, mire Guido, cuando me quería hablar a distancia me decía, mire Guido, me decía, Guido, ven, mire Guido, ¿usted tiene dinero para regresar? Yo comencé a darle vuelta. Mire, que doctor, usted sabe, que yo, que aquí. Yo, pero Guido, ¿tú no tienes un hijo? Yo, sí. Está bien, no te apures. Cuando íbamos a abordar, lo acompañamos y me dijo, ven acá a mí. Yo dije, mira, Roberto, se metió la mano en el bolsillo del traje. Me dijo, toma. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué regrese? $10,000. Yo tenía ese día lo del tren, de regresar, en el tren A, que lo cogía en el Kennedy y me llevaba 2 cuadras donde yo vivía. Increíble. Yo vivía en el 157 de Seaman Avenue. Y la parada de la era la última. Y yo en el trayecto, impactado por el dinero aquí, pero no lo podía abrir en el tren. Lógico. Cuando llegaste ya, que tú has visto eso, impresionante. Guido, tuviste una primera experiencia en el gobierno 2000, 2004. Y ahora, la sociedad dominicana, ¿en qué ha cambiado? Todo.
Todo. Desde la gestión pública, los parámetros que impulsan la transparencia son totalmente diferentes. En el 2000 no existía una ley de compra y contrataciones. Exacto. En ese mismo orden, la sociedad tiene mayor capacidad de auscultar la conducta de la gente. Las redes sociales en el 2000 no existían. Tampoco. Entonces, eso tiene su parte positiva, más parte positiva, porque siempre el servidor público hay que contrapesarlo. Sin embargo, yo lo que sí creo es que no hemos superado una cosa, que es maligna para la política. La fuerza de lo clientelar. Cómo el clientelismo ha generado convencimientos en muchos sectores de la vida nacional de que la fuerza de los recursos sustituyen la calidad del producto político. Y eso es malísimo. Ido, tú te inscribes en la idea que he escuchado ya a varias figuras políticas de que retomemos los listados cerrados para los diputados como una manera de controlar dinero de narcotráfico, gente que no tiene las calidades y las competencias necesarias para ser un representante en el Congreso. Por ejemplo, mucha gente atribuye que figuras como Hugo Tolentino Díaz, en una modalidad como la actual, no gana. Y tuvimos un lujo de congresista con él, por ejemplo, Don Tirso, Vido Medina del PLD, figuras que le dieron Caonabo Javier Castillo fue diputado del Partido Reformista y es una estrella. Claro. Bueno, el problema es que eso genera un debate inmediato. Automático. Y es que cómo el derecho a la participación, cuando tú generas una lista con esas características, tú de antemano precondicionas al elector. Yo lo que sí creo que hay que mejorar la calidad del producto político. En definitiva, ¿por qué? Porque los partidos, yo hablo en términos colectivos, de un tiempo a esta parte, hicimos mayor énfasis en la capacidad económica del candidato y no en las ideas. Yo te voy a dar dos ejemplos fundamentales, que no tienen que ver con República Dominicana. Pero el mundo global nos permite tener esa referencia. Bueno, en Colombia, a Petro le buscaron un candidato. Era alcalde de Bucaramanga. Sí, el ingeniero Hernández. Recientemente murió. Muy bien, perfecto. Era una persona que había sido exitoso en la alcaldía, era el rey del TikTok. Sí. Pero cuando abrieron la posibilidad de un debate, no tenía herramientas ni condiciones. No. Y yo, con todo el respeto que me merece el pueblo venezolano, porque el insulto de alguien que dice representarlo no expresa lo que es el pueblo venezolano. Eso es así. Cuando tú mides las condiciones y los argumentos de ese exponente de la clase política venezolana, tú te darás cuenta que no es lo mejor. No. Entonces, te puse un péndulo de izquierda y de derecha para que tú veas. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Mi humilde valoración. Que los partidos políticos tienen que volver a conducirse por la escuela de formación política que existía hace 30 o 40 años. Aquí, los miembros de un partido, tú no ves rasgos diferenciadores. No. Entonces, todos nos parecemos. Eso está creando un problema. Por eso, creo que el producto hay que mejorarlo. Ido, una figura que tuvo una relación primaria con el doctor José Francisco Peña Gómez fue el expresidente Felipe González. Felipe ha sido uno de los grandes referentes en la política internacional y fundamentalmente en España. Él tiene profundas diferencias con su partido hoy día y con el presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo miras la política española y esa realidad que choca de frente con lo que tradicionalmente uno observaba que era el Partido Socialista, principalmente en la figura de Felipe? Lo que pasa es que el mercado electoral español ha generado una recomposición. Antes había dos visiones. La típica del Partido Comunista Español y el PP y el PSOE, pero se ha recompuesto todo. Desde Vox hasta Podemos. Podemos con 4 millones de votos en un momento determinado. Porque lo que hizo Podemos en su primer ciclo fue que le robó la base de izquierda del PSOE. Y lo la izquierda radical. Lo que está haciendo Vox es que le despega votos al PP. Claro. Bueno, esa derecha radical. Claro. Frente a ese acontecimiento, yo pienso que el expresidente Felipe González es un tipo brillante. Brillante. Como todo caudillo, quiso administrar la sucesión política en el PSOE. La gente dice de Felipe ahora con Pedro Sánchez, pero él tuvo una ruptura inicial con Alfonso Guerra, que fue su segundo aborto del gobierno. Claro.
la batalla se la ha ganado Pedro Sánchez. Porque lo que pasa con los caudillos políticos del mundo es que no saben dar un paso atrás. Entonces ellos tienen fórmulas de irse, pero no irse. Porque él ha vendido mucho la idea. Yo me fui con, Tantos años. con 54 años del gobierno, renuncié al partido y renuncié a la vida política. Esa ha sido su retórica. Pero al final, en términos prácticos, tú sientes que no fue así. No. Él, como un anuncio, se fue, pero no se fue. Pero no se fue. Porque entre él y Pedro Sánchez hay un interregno, Rodríguez Zapatero, con el que él tuvo diferencias. Porque entre Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han generado una revolución generacional en ese partido. Por ejemplo, Alfonso Guerra, que está vivo, escribe libros. Felipe no, Felipe tiene una personalidad mucho más intensa. Contrario al modelo político norteamericano. Miren lo que pasa en el Partido Republicano. La tradición republicana han sido los Bush. Porque Trump representa una ruptura con ellos. Partido Demócrata, en la tradición eran los Kennedy. Después vino un relevo, Clinton, Obama, que participan, pero no son tan intensos. No. Felipe va a los medios a atacar y va a confrontar. Es una situación difícil. Apoyándome en el propio Felipe González. Te digo algo. Sí. Él dijo una frase una vez, y se la voy a recordar frente a este argumento, que los expresidentes son como los arroz de China. Todo el mundo lo quiere, pero nadie sabe dónde ponerlo. Exactamente. Felipe tiene un libro llamado En busca de respuestas, donde habla de que hemos convertido la sociedad en una sociedad inmediática y que la inmediatez y todos los componentes propios de la tecnología han cambiado la política dominicana, y la política, perdón, en sentido general, llevándolo a la realidad dominicana. ¿Tú sientes que todo este tema de redes sociales, toda esta disrupción tecnológica, ha trastornado de una u otra manera la dinámica ordinaria de la política, la ha vuelto más simple, mucho más de imagen, menos sustanciosa? Bueno, hay un trabajo anterior a ese, de Vargas Llosa, que habla de la sociedad del espectáculo. Sí. ¿En qué sentido? La vaciedad y el afán por las formas ha sustituido el fondo. Entonces, las redes sociales, que han sido buenas e importantes porque han democratizado la información, hace 30 años tenían el monopolio 2 o 3 grupos, ahora no. Ahora Juan Pérez, la Francisco Villapesa, es comunicación. Sí. Lo que sí yo creo es que si bien es cierto, la potencialidad te provoca un nivel de penetración, en la base de la inteligencia popular todavía hay conciencia de cuándo le quieren meter gato por liebre. Me explico. Aquí han existido gente en la radio muy popular, pero la popularidad no significa credibilidad. Claro. Y cuando se llenan de ego, bajo el predicamento de que son populares y han querido transferir esa popularidad a otros litorales, no le ha ido bien. Yo creo en la jurisprudencia. Rápido, la lectura. Dios lo tenga siempre en gloria. Johnny Ventura fue diputado cuando era de lista. Cuando pretendió la alcaldía, no le fue bien. Jackie Núñez del Risco, la figura más popular del país, en términos de comunicación en su momento. Sí. Se presentó de senador, no lo pudo hacer. Fernando Villalona. Fernando Villalona lo intentó y no pudo. Yo conozco uno que lo pudo en la capital. No sé si tú lo conoces. Pero no es tan fácil la transición. No es tan fácil. Entonces, andamos muy penetrados por la idea de que si yo soy popular y tengo impacto en las redes, eso se transforma automáticamente en un valor para el lector. Eso no es verdad. Ahora, lo que sí yo creo es que el mundo de hoy es mucho más democrático que hace 30 o 40 años. O sea, la primavera árabe, a Mubarak lo tumban por las redes. Sí. Y mira todas las convocatorias se hicieron por ahí. Mira todas las locuras que han hecho algunos presidentes cercanos, peleándose con qué sé yo, con todo el mundo, y bloqueando su sociedad del acceso a la información. En ese contexto, Guido, el régimen de Maduro en Venezuela solamente terminaría bajo la fuerza, bajo el quiebre de la estructura militar,
no hay elementos democráticos que puedan hacer derribar ese régimen que ya fue votado a través de unas elecciones donde la voluntad popular se expresó el pasado 28 de julio. ¿Cuál es el contexto y cuál es tu mirada sobre la situación venezolana? Lo que pasa en Venezuela es el cierre de un ciclo político. Me explico. En Venezuela, en el año 1958, se estableció lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era el pacto que validaba la alternancia política después de una dictadura. Y desde ese momento, 1958, en Venezuela prevalecieron Acción Democrática y COPEI. Dos partidos tradicionales, nosotros con deuda histórica con esos partidos. Sí. Y un día, un coronel capitalizó la insatisfacción y dijo, hasta aquí llegó. Se llamó el Caracazo. Bueno, él lo pudo concretizar, pero él galvanizó a la sociedad. Claro. El 4 de febrero de 1992. El Caracazo. Entonces, gana las elecciones. Pero cuando tú combinas los 14 años de Chávez y los 11 de Maduro, te hacen 25. La gente hablaba de los 2 años de Balaguer, eso 2 veces. Exacto. Frente a ese acontecimiento, ya hay un agotamiento. Sí, claro, es normal. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que los caudillos no saben salir con algún nivel de inteligencia en su proceso de transición. ¿Cómo se han amarrado? Por ejemplo, el fenómeno de Chile. Pinochet amarró una constitución donde él se quedó como jefe de las Fuerzas Armadas y se organizó la transición. Y fue senador. Vitalicio. Claro. Ahí, vitalicio, hay que decirle. Sí, claro. De la cosa del mundo. Bueno, entonces, hay modalidades de transición. El problema es que en el caso venezolano, el Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido que deja pocos espacios a la racionalidad democrática. Si tú eres enemigo, te persigue. Él tiene a todos sus potenciales rivales internos descalificados internamente mediante una legislación que él la manipula. Y yo aprovecho la oportunidad para decirte, yo que vengo de una tradición matriarcal, que yo me quito el sombrero frente a, oye, a quien es, sin lugar a dudas, María Corina, la líder fundamental de la oposición. Extraordinaria esa mujer. Esa mujer tiene, óyete, todas las condiciones. Y se evidencia que en Venezuela hay que buscar una salida. Yo te voy a decir los pros y los contras. La batalla en la región la perdió Maduro, en términos de su imagen, autoritaria, represiva. Inclusive ha roto con figuras fundamentales de su espectro. Lula, el presidente Boric le ha dicho 10 verdades. Petro tiene presiones también de una migración extraordinaria. Hay 2 millones de venezolanos en Colombia. Demasiado. Y una figura simbólica, Pepe Mujica, le ha dicho 3 cosas, como él las sabe decir. Ya no es posible pensar en componentes de Guerra Fría en términos de invasión, eso no es posible. Sin embargo, la tendencia es aislar a Venezuela. Y al final de la jornada, ¿quiénes sufren? Los venezolanos. Eso es un tema, eso es una situación trágica. Tú dices, Guido, de los periodos y de los ciclos. Ese ciclo entre 1958 en Venezuela, con la firma de Punto Fijo y la llegada de Rómulo Betancourt, hasta el 1998, hablamos exactamente 40 años. ¿Qué ocurre para que exista un quiebre en ese momento cuando tenía Venezuela regímenes democráticos y de manera sistemática acudían a elecciones y se respetaba la voluntad popular? 2 factores. El primero, Carlos Andrés Pérez sometió una reforma económica. Regresó, en 1989 él hizo 2 ciclos, sí, claro. Un primer ciclo y un segundo. Él generó una transformación de la situación económica, porque Venezuela, el 90% de su actividad ha dependido históricamente del petróleo. Es una economía con un nivel de dependencia del sector petrolero. Cuando en la década de los 80, la llamada década perdida, los procesos inflacionarios impactaron en toda América Latina, Venezuela no pudo ser la excepción. Entonces, cuando él ajusta, hay una reacción popular. Y en segundo orden, la gente se olvida que previo a Chávez, quien gana fue Rafael Caldera, de nuevo también. Que termina liberando a Chávez de prisión. Pero Caldera no gana por su partido tradicional, que era el COPEI. Él construyó un partido independiente. Y gana bajo la independencia. Y gana las elecciones. Entonces, ¿cuál fue? Porque ahí volvemos, la política por los políticos. ¿Quién era la competidora de Chávez? Porque la gente se le olvida eso. Irene Sáez. La primera opción. Se le derrumbó. Y después trajeron a un candidato, Salas Romer. Una persona que tenía conexión popular. Entonces, ese producto de Chávez fue en gran medida la insatisfacción de la gente. Ahora, ¿cuál es el problema actual?
el nivel de hiperinflación. Cuando se afecta el bolsillo, se afecta todo, ya Guido, a partir de ahí. Anímicamente ya tú no respondes igual. Guido, el PRM está viviendo una época importante. El pueblo dominicano fue a las urnas en febrero y le otorgó cerca del 85% de la municipalidad al PRM y sus aliados. Y en las elecciones de mayo de este año, 145 diputados de 190 al PRM y aliados, 29 senadores y la presidencia de Luis Abinader con un 58%. ¿Cuáles son los retos del partido gobernante de cara a su proceso interno del 26 y de cara a la sucesión presidencial del 28? Bueno, tú sabes que un decreto nunca va a cambiar mi convicción. No, yo lo sé, igual. Eso yo lo sé. Lo primero. Y por eso te invito aquí. Lo primero, no ponernos locos. Okay. Y ver las pifias anteriores para no reproducirlas. Porque a Julio Iglesias que tropieza 20 veces con la misma pega, pero en política es una torpeza. Sí, yo lo he dicho. El éxito hacia futuro depende de un buen desempeño de la gestión. En ese mismo orden. Yo creo que el partido en su gestión tiene que establecer una reivindicación de los sectores sociales que históricamente la han respaldado. En lo que revela la política, mira, el presidente nos convocó a los supuestos presidenciables, ¿verdad? Y dijo lo siguiente. ¿Qué hablaron ahí? Lo que nosotros pactamos no hablar. No hablar. Pero yo, tú sabes cómo soy yo. Claro. Pero si pactaste no hablar, ¿por qué hablaron? No, le dije lo que yo pienso ahí. Bien, pero el acuerdo no decirlo. No decirlo. Lo que yo le estoy diciendo a los compañeros es que la prudencia debe ser la norma ahora. Los liderazgos políticos no se construyen en microondas. Y el político que se busque 4 periodistas y 7 lambones, 3 guardaespaldas y se crea figura, está equivocado. Un político trasciende cuando impacta en la sociedad. Claro. Cuando contribuye a sus reformas. Sí. O sea, ¿cuál es el problema inicial de la discusión que tuvimos en este intercambio? Que el 80% de los políticos dominicanos no se preparan. Los de mi partido, los que no son de mi partido. Tú lo sientas aquí. Le dice, ok. Estabilidad macroeconómica. Calidad en el gasto. Inversión extranjera. Inequidad social. Relaciones con el tipo. Entonces, como no tienen dominio temático, tenemos problemas. ¿Y a qué recurren? A la vaciedad. Al recurso estrictamente publicitario. Pero a la hora de la verdad, aquí hay 2 experiencias muy importantes. En el viejo partido había un político que era exitoso desde el punto de vista económico, pero no pudo concretizar. Aquí hay gente que tú le pones el Fondo Monetario Internacional detrás y nunca van a ser presidentes. ¿Por qué? Porque no conectan con la sociedad. Eso no hay cosas que el dinero no puede comprar, valga la promoción. Hay que tener conexión, vínculo, carisma, estudiar los problemas del país. Mira, después que Luis Abinader fue un debate siendo presidente de la República con ventajas en el electorado, nadie puede tener excusa. No, y cambió la configuración de todo lo que nosotros habíamos visto y vivido en los últimos años. Al final, ya todo aquel que pretenda llegar a la presidencia de la República tiene que acogerse a su mismo Yo te voy a modelo. decir algo. Como yo tenía 20 años y no estaba en el gobierno, yo le he dicho a la gente que la fiebre por un cargo público a mí me pasó. Yo quiero compartir contigo un manual de ridiculeces de los funcionarios. Un manual de ridiculeces. De los funcionarios. Vamos a ver. ¿Usted quiere crispar a la población? Mire, vaya al mirador con guardaespaldas camino. ¿Quién diablo le ha dicho a usted que la condición de servidor público es tan que con guardaespaldas en el mirador? No, puede ser. Usted es un desorejado. No. 1, 2. ¿Quién le ha dicho a usted que un elevador público le da derecho a irrespetar la fila de la gente y usted colocarse delante? Es una barbaridad, es una mezquindad. 3. No importa que su patrimonio sea legítimo. Cuando usted maneja fondos públicos hay que tener cierto cuidado. Debe estar yendo al restaurante y hacer ejercicio y exhibición de desprendimiento y opulencia cuando esta sociedad tiene ciertas dificultades. Y lo otro. Aquí no están las FARC. No es la. Gracias a Dios. Aquí, gracias a Dios. ¿Qué tú haces con 40 guardaespaldas? ¿Qué es lo que hace la gente con eso? Óyete, si usted quiere desarrollar el manual de ridiculeces, siga haciendo eso. ¿Sabe lo que dice la gente? Y la gente se irrita, puso loco. La gente se irrita. Además, usted quiere dañar al gobierno, siga haciéndolo. Siga haciéndolo. Claro, que eso contribuye a eso. Guido,
siempre fuiste un amante del deporte. Y habla de tu, bueno, de tu seguimiento a las estrellas. Mi abuelo materno y la familia de mi madre, por ser oriundo de San Pedro de Macorís, han tenido esa conexión con las estrellas, pero también con el baloncesto. Tu visión de la NBA actualmente, para luego irnos al béisbol, pero tu visión de la NBA, todas esas figuras crecientes, LeBron James se resiste al retiro todavía, con 40 años va a iniciar una temporada ya en los próximos días. Tu visión general como un aficionado del deporte. Bueno, la NBA, que yo le he seguido por los últimos 30 años, es evidente que hay una renovación. Con todo el respeto que merecen los ciclos de los jugadores, yo creo que, así como en su momento, Magic Johnson marcó, Julius Erving marcó, Jabbar, Magic, Jordan, LeBron, yo creo que la época de Curry es una época que ha transformado las reglas del baloncesto. Mira por qué. Porque él ha roto con todos los marcos y delimitaciones del área de tiro. Tú buscas a todos los jugadores grandes de Larry Bird, eran buenos anotadores, pero lo que él hace, mentalmente tú no estás preparado. O sea, es un señor que cruza la media cancha y se para y tira y encesta. ¿Cómo se logra eso? No, porque hay gente que no es humana, él es uno. Porque eso en la lógica del baloncesto, no está. Eso no puede ser posible. Él ha roto con todos los esquemas. ¿Qué visual tú tienes de la liga en la actualidad? Yo siento, Guido, una mirada mucho más liberal de la NBA respecto a, por ejemplo, las grandes ligas en béisbol. Uno la siente todavía excesivamente conservadora. ¿Qué visión tiene en sentido general sobre los deportes? Lo que pasa es que, Roberto, el deporte de esta época colinda tanto con el carácter comercial y los niveles de rentabilidad, que uno no sabe cómo quienes reglan el proceso mueven para un lado o para otro. Por ejemplo, David Stern, que fue el comisionado histórico de la NBA, él hizo algo importante. Él generó la idea de que la NBA había que abrirla. Trajo muchos europeos. Mira lo que hacen los europeos ahora. Han cambiado el juego, de verdad, en el béisbol. Los japoneses. Pero esa gente no es normal. No. Digo, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido. Tú ves un tipo como Tani, tú dices que no puede ser. Yo creo que ese señor no es normal. No, es que no puede ser. Porque él hace todo. Todo, absolutamente. Ya bien, batea. Y un componente también que a mí mucho me llama la atención es que antes se jugaba el juego corto, el juego intenso. Ahora la gente juega para largometraje. Por ejemplo, el batazo. Sí, de largometraje, exacto. Lo de mi generación nos gustaba, que sea Tim Raines. Te ponía la bola en el juego. Pero pienso que David Ortiz hizo una contribución a que todos estemos esperando el batazo. Pero vuelvo y repito, el señor Ohtani. La nueva generación, Guido, de los peloteros en grandes ligas, Juan Soto, vemos a Machado, vemos Tati Jr., la descendencia de Vladimir Guerrero en su hijo. Este nuevo grupo de jóvenes, ¿qué opinión te merece? Yo siento que están en el centro de la dinámica del béisbol. Lo que pasa es que por venir algunos de ellos de una tradición familiar, hay más presiones, ¿no? Guerrero, no, pero a esos, como dicen en el barrio mío, a eso la comida no le llegó de piconazo, le llegó de aire. Exacto. ¿Verdad? Porque no era mismo Felipe que Moisés. Exacto. No es lo mismo Vladimir que su hijo. No es lo mismo Fernando que su hijo. Pero evidentemente es un muchacho de muchísimo talento, con muchas condiciones. Pienso que por un proceso de madurez natural, y como ha ido evolucionando el deporte, ojalá no cometan errores. Porque fíjate lo que pasa, cuando un atleta de alto rendimiento trasciende la lógica de respeto de su deporte, es un referente. Perdón, Guido, que me salí del baloncesto y se me quedó una pregunta. ¿No presiona mucho a Horford con el tema de jugar la selección? Él dio unas declaraciones ya y dijo, ya yo jugué, ya yo viví esa etapa. Pero Horford se siente muy presionado. Horford es un dominicano de sección, dentro y fuera de la cancha. Y lo que él ha hecho, es el primer dominicano que lo hace. Ojalá vengan otros. Yo creo que Karl Towns está en la ruta. Sí. Y ha logrado una identificación con el país a través de la figura de su madre extraordinaria. Y además el buen desempeño que tuvo con el equipo nacional, es una superestrella. Muy bien. Pero los dominicanos no podemos ser tan mezquinos con Horford, que nos ha colocado, repito, en el punto más alto. Además, el gran anillo de Horford, no solo en la cancha, fuera de ella. Tipo correcto, solidario, buen hijo, buen esposo, buen padre.
me paro ahí porque yo debo admitir que un hombre que juega tan intenso también es muy productivo. Sí, así es. Sí. Terrible. 5 muchachos. 5 muchachos. Terrible. Guido, para entrar en la etapa final ya de esta conversación, ¿qué haces usualmente en tu casa? En ese tiempo donde en este momento no hay Indotel, donde no hay otros compromisos que no sea la tranquilidad del hogar, ¿qué puedes hacer que llena tu tiempo, te satisface con la familia, con los La tuyos? casa ¿Qué? de un político como yo nunca es tranquila. Nunca es tranquilo. No, nunca es tranquila porque yo, Roberto, ¿cómo yo le puedo decir a los compañeros que no vayan? No, imposible. No, Imposible. pero efectivamente yo tengo un ritual. El paso de los años me ha hecho perder las destrezas visuales porque yo leo de noche. Mucho. Y tú estás casado, ahí comienza el ritual, ¿verdad? Sí. Que mi esposa no vea este programa. Te dije que apague la luz que me está molestando. Pero vete para la sala a leer. Son las 2:30 de la mañana. Entonces, ese es el ritual. Si le apago la luz, le prendo la televisión. Investigation Discovery a esta hora, no me deja dormir. Ese es el ritual de la casa. Y, bueno, yo tengo un hijo mayor que murió, pero yo tengo 2 hijas. Hay una mayor que estudió film. Sí. Esa vive en Valencia. En Valencia. Imagínate, Valencia. Ella me relaja a veces. Dice, mira papá, aquí estoy caminando, mucho tránsito, muchos tapones. Se va la luz cuando llega a la casa. Esa estuvo aquí recientemente, pero los hijos se van. Y, tú sabes. Así. Y la chiquita, que tengo la intención de venderla, creo que no voy a encontrar comprador porque esa tiene 12 años. 12. Y esa es la más activa. Pero yo en mi casa lo mucho que hago es leer y ver NBA. Ver mucho baloncesto. NBA. Ver mucho baloncesto. Guido, la relación con tus hermanos. Bien. Fabricio, mi profesor, es una gente que yo quiero mucho. Y Mari, que es la más intensa. Ahí vi que la felicitaste en estos días, cumplía años y siempre una chance y una broma con ella. Bueno, yo voy a hacer una confesión. Tú sabes que mi hermana, nosotros la encontramos en un hospital y mi mamá en un gesto de solidaridad dijo, bueno, es morenita. Ay, que venga, que es morenita, que venga, oye. Pero la relación con tus hermanos es una relación muy cordial, mucho cariño. Hablamos todos los días. Hay un vínculo muy estrecho. Mi única crítica pública a mi hermano es el sobrepeso. Sí, yo se lo digo también a Fabricio. Es una estrella, es una persona que goza de mi cariño, de mi afecto de muchos años. Y tengo siempre un gratísimo recuerdo de recibir la docencia. De parte de él y he cultivado un vínculo. Por eso te hago la mención de Fabricio y de la relación que tienes con ellos, porque es una persona, me parece extraordinaria. Mi hermano y yo nos vemos todos los días, hablamos todos los días. Pero una relación, ¿ha sido siempre así? Sí. Y es que la condición de hermandad, no hay fuerza humana que pueda dividirla. Sí. Eso está por encima de todo. Sí. ¿Y tu madre? Ahí sí hay. Sí hay. A pesar de los años, mantiene la vigorosidad, mantiene ese vínculo. Porque mi mamá, con ustedes. Los años le pasan, pero su espíritu de las cosas se incrementa. Mi mamá me llama 42 veces al día. Llega a mi casa, no importa la situación que yo esté, ella entra. Y yo digo, mami, pero yo te parí. Y no te digo lo otro porque estamos en televisión. Pero mi mamá tiene 77 años, ella lo dice, muy bien. En salud, ahora sí, ahora está, bueno, ella tiene un problema en la rodilla, pero ella me dice que yo no voy para los Juegos Olímpicos. No, exacto. Sé que no pasa nada. Pero mi mamá bien, una persona con un sentido de solidaridad, muy amiga de sus amigas. Ella tiene una peña de amigas, todas muy jóvenes. No me imagino. Sí, llegaron en el Arca de Noé, todas, que son sus amigas. Mamá me dice, me voy a juntar con las muchachas. Con las muchachas, claro. O sea, ¿tú crees que son las muchachas de 20 años? Claro. No, que tienen 60 años. Sí, claro. No, pero mi mamá está con la gracia de Dios muy bien. Qué bueno. Guido, ha sido una conversación muy amena. Te agradezco el tiempo. Siempre es muy grato conversar contigo, verte. Te auguro el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Yo sé que vas a contribuir mucho con la dinámica, ¿no?, del gobierno del presidente Luis Abinader, del partido y consecuentemente de la sociedad dominicana. Muchos éxitos. Con Guido, así es. Con Guido he estado aquí en conversación.